La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos. Y para este domingo número 15 de este tiempo ordinario, quisiera ofrecerles la siguiente reflexión, en donde el Evangelio nos presenta pues una de las parábolas, tal vez la parábola más conocida de Jesús, la del sembrador. Y para comenzar con la reflexión propia de este domingo, vale la pena que hagamos una pequeña introducción respecto a las parábolas. Y lo primero que tendríamos que decir es que las parábolas son un recurso literario para enseñar, muy propio de la época de Jesús, en donde precisamente debido a lo fácil que era utilizarlas, pues se convertían en un recurso pues de mucha importancia y de mucho uso para las enseñanzas que se querían transmitir, y sobre todo porque pues contenían enseñanzas muy profundas. También es importante señalar que precisamente las parábolas tienen la virtud de que son historias de la vida cotidiana. De ordinario son historias que tienen que ver con la vida de quienes están escuchando las parábolas. Esto hace pues que sean de lenguaje más entendible, más simple, un lenguaje muy familiar para quienes están escuchando la enseñanza. Por eso pues es tan interesante este recurso, porque pues hace que la persona entre en contacto con la historia, se involucre con la historia e incluso pues se vea confrontado. De hecho, las parábolas tienen esta particularidad. De ordinario confrontan la vida del interlocutor, de manera que precisamente a través de esa confrontación puedan pues aprender algo que es muy profundo para su vida diaria, su vida ordinaria, en base a estas historias pues de su misma vida. Ya con esta pequeña introducción que nos hace pues comprender el uso de las parábolas y cuál era su finalidad, entendemos por qué Jesús recurre con tanta frecuencia a las parábolas y por qué enseña con parábolas, precisamente por lo valioso que es este recurso y por lo importante que llega a ser dentro del proceso de aprendizaje. Es así pues que vemos esta parábola del sembrador, que como bien lo decía, puede ser tal vez la parábola más conocida de Jesús, y pues da oportunidad de darnos cuenta que es algo muy vivencial para Jesús, precisamente porque Él se identifica con ese sembrador. Es Él el sembrador de Dios, que ha venido a sembrar en la humanidad el reino. Es aquel que a través del anuncio de la buena nueva, de la palabra, pues hace presente a Dios nuestro Padre y el reino. De manera pues que Jesús está hablando de algo que Él mismo está realizando y que Él mismo está viendo. ¿Y qué es lo que ve? Pues que hay distintos efectos de esta semilla. Pero lo que resulta interesante es darnos cuenta que los frutos no dependen de la semilla, sino más bien del lugar en donde es sembrada la semilla. ¿Qué quiere decirnos esto? Algo muy importante y muy interesante, que Dios da a todos por igual. La oportunidad para todos es la misma. Todos recibimos el mismo mensaje, todos recibimos incluso los mismos dones, en diversidad, pero tenemos la misma capacidad por ser hijos de Dios, hemos recibido el don de ser hijos de Dios para vivir según nuestra condición, nuestra vocación de hijos de Dios. Todos tenemos la misma exigencia, que es ajustarnos a Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, y por lo tanto, ser cristiano significa ser como Él, y la exigencia es la misma. De tal manera que la semilla es la misma. Dios para con todos nos da exactamente lo mismo en oportunidades, lo mismo en gracias, en dones, y la exigencia es la misma. Y Dios, como vemos en el sembrador, pues nos da en abundancia, no se limita. Él esparce la semilla en abundancia, sin importar que pues no todas las semillas vayan a dar fruto, como bien lo sabemos o como bien lo comprenden pues quienes se dedican a esto del campo. Es más bien pues el terreno donde cae la semilla lo que hace que la semilla germine y dé fruto. Depende más bien de la disposición
de la aceptación, de la acogida de cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios, para que Dios mismo dé frutos en nosotros. De tal manera, pues, que quien le acoge verdaderamente, pues, tiene la oportunidad de vivir esa vida nueva, la vida nueva del Evangelio. De ahí que, pues, nos demos cuenta que es necesario que todos y cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a la acción de Dios, que nuestras vidas se abran a la acción de Dios. Es importante, pues, que llegando a este punto de la reflexión, nos preguntemos, ¿cómo es nuestra tierra? ¿Cómo es la tierra de mi corazón? Según la parábola, hay distintos tipos de tierra y que el mismo Jesús explica con detenimiento. Solamente como un dato interesante, las parábolas por lo general no se explican. De hecho, si no me equivoco, esta es la única parábola que tiene una explicación de boca del mismo Jesús. Esto tiene ciertas particularidades que obedecen pues a la comunidad creyente, al evangelista, etcétera. No nos vamos a meter en esos detalles, pero sí es interesante pues tener una misma explicación de Jesús. Esto ya nos da pues margen de no perdernos, de no tener error en la interpretación. ¿Cuáles son estos tipos de tierra y cuáles implicaciones están en nosotros? Hay, por ejemplo, quienes escuchan de una manera superficial la palabra y no la acogen, no la hacen suya. Ante las exigencias o ante lo que el Señor pide en su palabra, hay desinterés, no lo acogemos. Hay quienes, por ejemplo, acogen la palabra, el mensaje en un primer momento, pero no tienen constancia, se vuelven inconstantes ante las dificultades que significan ser cristiano, vivir según la palabra de Dios, pues se desmotivan, se desaniman, dejan a un lado lo que han visto en la palabra. Están, por otro lado, por ejemplo, los que, pues abrumados por las preocupaciones, por las tentaciones y seducciones del mundo, pues también no son terreno fértil para la palabra. Y por último, hay quienes son tierra fértil, quienes escuchan de manera receptiva y acogen con amor el mensaje, la palabra, haciendo pues que esto genere fruto y fruto en abundancia. Depende de la acogida el fruto. De tal manera que pues preguntémonos, como lo decíamos hace un momento, ¿qué tierra somos? ¿De qué tipo de tierra está hecho nuestro corazón? Y es interesante darnos cuenta que esto obedece pues a ciertos momentos de nuestra vida, en donde en algunos momentos seremos más receptivos, seremos tierra fértil, habrá otros momentos que pues no lo vamos a hacer del todo, serán las seducciones del mundo, serán nuestras preocupaciones, nuestra indiferencia. Hay tantas cosas que pueden hacer de nuestra tierra, de nuestro corazón, algo receptivo o no receptivo. De ahí la importancia de estar trabajando continuamente en la tierra de nuestro corazón. ¿Cómo identificar nuestra tierra? ¿En base a qué podemos identificar que una tierra es buena y otra no lo es tanto? Vamos viendo un poco esto para pues darnos cuenta qué cosas hacemos y qué cosas dejamos de hacer para una cosa u otra. ¿Qué identifica a una tierra mala? Hablemos de tres cosas. Primeramente, el desinterés. Y esto es sobre todo para aquellas personas que pues viven una religión más a su modo, más a su comodidad o más a su gusto, en donde pues le dicen al Señor, ¿sabes qué? De esta forma ya no, ¿sabes qué? Sí creo en ti, pero no creo en esto, o sí, pero yo creo que es así. Es decir, condicionan, hacen una fe a su modo, un Dios a su modo, y no nada que ver con el Dios que se nos ha revelado en Cristo y con el Evangelio mismo. Y esto pues hace desinteresarse, al final de cuentas, en la fe en Jesucristo. Vendrá una segunda cosa que es el desánimo, y el desánimo se da por varias cosas. Pensemos, por ejemplo, en los testimonios, cómo hay testimonios de gente que hace que las personas se acerquen y cómo hay testimonios de personas que hacen que los demás se alejen. Mi forma de vivir, mi fe, mi cristianismo, mi catolicismo, hace que unos se acerquen o hace que otros tantos se alejen.
Pensemos incluso como, por ejemplo, mucha gente que pues viene de familias muy católicas o incluso que recibieron formación católica en algún colegio católico, pues pareciera que se vacunan contra el catolicismo y no vuelven a pisar una iglesia, no quieren saber nada de la iglesia, precisamente por las malas experiencias que vivieron al interno de la familia o al interno pues de alguno de estos centros educativos, colegios católicos. Hay otros que dicen que hay desánimo precisamente porque se les hace aburrido, porque la fe católica es aburrida, porque rezar es aburrido, porque da sueño, porque ir a misa es aburrido, porque el padrecito me enfada, me cansa, etc. Aquí vamos a decir algunas cosas sin entrar en detalles. Cierto es que muchas veces somos nosotros los sacerdotes quienes tenemos la culpa de que nuestras celebraciones se hagan monótonas, sin sentido y sin sabor. Esto es una realidad. Desde que no le damos el tiempo, ni la preparación, ni la devoción, ni el amor necesarios. Por eso es tan importante que oren por nosotros los sacerdotes, para que verdaderamente pongamos el corazón en lo que hacemos y tenemos que hacer. Para ser los primeros en precisamente ponerle el corazón a Dios y poner el corazón en las cosas de Dios y en lo que hacemos. Pero también está el otro lado, y en donde pues a veces no somos nosotros, sino también los fieles, en donde a veces somos nosotros los que pues nos esforzamos en medio de nuestras carencias y limitaciones, pero son los fieles los que no están receptivos, los que no participan, los que no hacen viva la celebración, los que llegan tarde, los que no se interesan. ¿Cómo voy a amar algo que no conozco? ¿Cómo voy a saborear algo que desconozco, que no amo? Es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero ¿qué tanta responsabilidad tengo yo para que mi fe se mantenga viva y para que lo que tiene que ver con mi fe tenga sentido, tenga sabor y para degustarlo como debe de ser? Ahora bien, a propósito del aburrimiento, no esperemos que la celebración se torne en un show de comedia o en algo que nos divierta y nos entretenga. No perdamos de vista que lo que estamos haciendo ahí, lo que estamos celebrando, es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es el memorial del Señor. Estamos haciendo vivo y presente el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. No es un simple recuerdo, no es algo vacío y sin sentido, no es algo que se deba de prestar a las proyecciones personales del que celebra, ni a los intereses y gustos personales de quienes están en la celebración celebrando desde su ser laicos. Todos como iglesia, sacerdote, asamblea, estamos celebrando y conmemorando la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y esto debe de tener pues su seriedad, debe de tener su, vamos diciendo, pues su cuidado, su especial cuidado, porque de lo contrario, si nosotros que decimos ser católicos, cristianos, empezando por los sacerdotes, no cuidamos el misterio de la fe que se nos ha entregado, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Por eso nuestras misas no pueden ser un show de comedia. El padrecito no se puede volver un referente para ser solamente aplaudido o aclamado porque celebra bien una misa. Es el memorial del Señor, y esto no tiene nada que ver con un entretenimiento. Es más bien un encuentro profundo con el Señor, un encuentro de corazón a corazón con quien se sabe que me ama y que por lo tanto yo quiero amarle y le respondo amándole, estando con él. Estará otro aspecto que también hace que nuestra tierra pues no sea buena, que sea infértil, y es el pecado, en donde al final preferimos llenar nuestro corazón de tantas otras cosas que no sean Dios, y en donde le entregamos el corazón que le pertenece a Dios a nuestros vicios, a nuestros pecados, convirtiéndonos en nuevos Judas
que traicionamos el amor de Dios y lo cambiamos por monedas o por tantas otras cosas que pueden figurar, pues, o que pueden estar detrás de esas monedas. Y por último vendrá la tierra buena, la tierra que es fértil, que al final se trata de acoger a Jesús, enamorarse de Jesús. Y conviene que nos preguntemos, ¿estamos enamorados de Jesús? ¿Verdaderamente amamos a Jesús? Porque si no estamos enamorados de Jesús, vamos a distar mucho de lo que nuestra fe, de lo que Cristo quiere en nosotros, porque tenemos un Dios que está locamente y apasionadamente enamorado de la humanidad, que quiere entrar en contacto con nosotros, que quiere entrar en nuestra vida y que quiere pues precisamente pues hacer de su vida algo pues con nosotros. Quiere convivir con nosotros, quiere entrar en profunda e íntima comunión con nosotros. Viene a mi mente pues la vida de tantos hombres y mujeres santos y santas que precisamente pues encontraron en Dios al amor de los amores y que apasionadamente enamorados por Dios dejaron tantas cosas, se dejaron confrontar por Dios, por su palabra y renunciando a todo eso acogieron a Cristo totalmente en su corazón. Quisiera, por ejemplo, hacer mención un poco de San Agustín. San Agustín, quien por tanto tiempo llenó su corazón de tantas cosas que, pues, lejos de llenarle, le hacían quedar vacío, le hacían quedar hueco en el fondo, y que por más que buscaba el sentido en las cosas de este mundo, en la sabiduría, en los placeres, en tantas cosas, lo único que hacía era vaciar su corazón. Y precisamente es al final de su vida, en sus confesiones, que él se da cuenta que lo único que puede satisfacer, que puede llenarle, es Dios, porque para él ha sido hecho, para él hemos sido hechos. Y es muy bello ese pasaje en donde San Agustín dirá: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba fuera, pero me di cuenta que estabas dentro de mí. Y habla de una experiencia en sus sentidos tan fuerte que le dice, o sea, llamaste, clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. San Agustín tuvo una experiencia profunda del amor de Dios y aquello que estaba seducido, sus sentidos, por tantas cosas, fueron purificados por Dios. Dios mismo sanó sus sentidos tan lastimados por el pecado y terminó siendo precisamente por esos sentidos que Dios conquistó su corazón. Pero tuvo que entrar en ese proceso de conversión, de constante confrontación con su palabra, con el Evangelio. Y es así que viene a mi mente esta palabra de Jesús, en donde nos dice que si el grano de trigo no muere, se queda él solo sin dar fruto. En cambio, si el grano de trigo muere, dará fruto. En la vida cristiana, en el seguimiento de Jesús, en nuestro camino de conversión para configurarnos, para hacernos y ser como Él, la mortificación será necesaria, porque podemos ser como San Agustín y como otros tantos hombres y mujeres que tenemos embotado el corazón, oímos sin escuchar y vemos sin ver verdaderamente. Y el Señor quiere que verdaderamente nuestro corazón se abra a la experiencia de su amor para poder verdaderamente ver y escuchar desde el corazón, en donde Él tiene especial morada, en donde Él tiene especial lugar. Queda un último punto que reflexionar y sobre todo pues obedeciendo a la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús y que creo es una pregunta que vale la pena nos la hagamos y profundicemos en ella. ¿Por qué Jesús habla en parábolas?
ya lo dijimos al inicio, era un recurso muy propio de su tiempo, por la riqueza que tenía, bla, bla, bla. Ok, eso es cierto. Pero hay una intención muy, muy profunda en base a este uso, vamos diciéndolo un tanto humano, cotidiano de las parábolas. Y es que en el fondo, Jesús es la parábola del Padre. Es decir, Dios nos ha hablado con un lenguaje que nosotros podemos entender. ¿Cuál es ese lenguaje? El de la encarnación. Jesús se hizo como nosotros para que nosotros, haciéndonos como Él, podamos ir al Padre. Dios ha utilizado el lenguaje de las parábolas para hablarnos, el lenguaje de la humanidad para decirnos quién es Él y su designio de salvación. Cristo, que es la parábola del Padre, nos ha venido a revelar a Dios nuestro Padre y nos ha venido a revelar en qué consiste el reino de los cielos, que es Dios reinando en cada uno de nosotros. Y Jesús lo hace pues a través del trato, de la amistad, de la relación. Y acentúo esto pues porque si vamos a los evangelios, Jesús nunca obligó a nadie. Él invitaba, Él ofrecía su amistad, Él ofrecía que le siguieran. Y es que detrás de esto está el misterio de la libertad humana, misterio el cual Dios respeta con todo el amor que le es posible, porque a Dios nada le costaría obligarnos, nada le costaría forzarnos a acoger su palabra, a entrar en relación con Él. Pero Dios bien sabe que esta respuesta se da en la libertad. La respuesta del amor se da en la libertad. Es descubriéndome amado que yo libremente respondo con amor. Y es aquí donde resulta interesante pensar nuestra vida, todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Se vuelve una respuesta de amor o de no amor a Dios. Si voy a misa es por amor, si rezo es por amor, si me esfuerzo por vivir en la gracia comulgando, confesándome, es por amor a Dios. Si amo a los demás es por amor a Dios. Si renuncio a mi pecado es por amor a Dios. Si hago cosas buenas es por amor a Dios. Todo es por amor a Dios. No con el interés de conseguir algo, no con el interés de sacarle un favor a Dios. No. Es mi respuesta concreta de amor. Todo lo que hago, todo lo que dejo de hacer, es mi respuesta de amor o de no amor a Dios. ¿Cómo es mi respuesta? ¿Qué tanto mi respuesta es de amor? ¿Qué tanto mi respuesta es de no amor a Dios? Es necesario dejar entrar a Dios al corazón. Y para esto, pues es necesario permitirle. Porque si no lo dejamos, Él estará a la puerta esperando a que lo dejemos entrar. Recordemos el libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Si no, me quedaré esperando como un mendigo. Dios espera que le abramos la puerta, Dios espera que le dejemos entrar a nuestras vidas porque Él tiene la disposición de cambiarnos, de transformarnos desde dentro. Pero para eso necesita de nuestro permiso. Solo que si le permitimos, pues tengamos en cuenta que hay que morir para vivir. Si no, esto no es posible. Y después de esto resulta interesante darnos cuenta que es así como todos nos convertimos en sembradores. ¿Por qué? Porque mi vida conforme a la de Cristo hará presente a Cristo aquí y ahora, para los que me rodean. Cuando yo vivo conforme a Cristo, es Cristo quien se hace presente a través de mi vida. Cuando yo vivo conforme a Cristo, son los otros los que ven a Cristo en la tierra a través de la vida de aquel que vive conforme a Cristo.
haciéndonos a todos los que vivimos conforme a Cristo, pues sembradores. También quien vive conforme a Cristo se convierte en sembrador, precisamente con esos pequeños actos de bondad, con esos pequeños actos cotidianos, como lo dice por ahí una película en boca de un personaje de fantasía, de ficción, Gandalf. Son los pequeños actos comunes de gente ordinaria, de gente común, lo que mantiene a raya el mal. Nosotros, cuando actuamos con amor, cuando hacemos presente a Jesús con nuestra vida en las cosas más pequeñas, más simples, más cotidianas, hacemos presente a Jesús y, como diría San Pablo, vencemos el mal a fuerza de bien. Pues bien, hermanos y hermanas, hasta aquí la reflexión de este domingo número 15 de este tiempo ordinario. Gracias por seguir compartiendo estas meditaciones con nosotros. Les saludo de parte de los tres frailecillos. Que Dios les bendiga, paz y bien.